están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos sean a su programa Ventana al Mundo. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos dos temas centrales y más información. Los bombardeos constantes y sistemáticos de Israel sobre la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre, que han levantado ya las alarmas de diversas organizaciones y también de países que exigen un cese al fuego y también la apertura de corredores humanitarios. Las posturas que condenan los actos contra la población civil se han incrementado bajo la advertencia de que podrían ser incluso crímenes de guerra. Y es que a 4 semanas ya de que escaló la violencia, los muertos en el enclave palestino superan los 9,000 y los heridos 32,000. Del lado de Israel hay 1,400 muertos y también recordemos que siguen cautivas más de 240 personas, tanto de Israel como de varias nacionalidades en poder del movimiento de resistencia islámico Hamas. Desde Estados Unidos, por primera vez, el presidente Biden, quien recordemos siempre ha respaldado a Israel en todas sus acciones, ya reconoció que es necesaria una pausa humanitaria. Entonces, el segundo tema que les presentaremos también esta noche es precisamente Guatemala, ahora ya en el rubro de América Latina, que es una nación, recordemos, de las principales en la lista de expulsión de migrantes con fuertes necesidades de desarrollo económico y donde además se viven las jugadas del Poder Judicial y las autoridades electorales para evitar que la izquierda que ganó las elecciones de mano de Bernardo Arévalo finalmente pueda llegar al poder. Con estos temas les pedimos que se queden con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a Ventana al Mundo. حملات مشترک آمریکا. אבל יותר מכך, הוא מחבל משמעותי. وكل مرة عم يثبت إنه هو En medio de la gran tragedia humanitaria que se vive dentro de la Franja de Gaza día con día y que se agudiza a cada minuto, esta semana hubo dos noticias muy positivas para nuestro país. 2 mexicanas atrapadas en el enclave que lograron finalmente salir de la zona del conflicto por el único cruce disponible. Hablamos del cruce de Rafah que llega hacia Egipto. Justo por ahí lograron salir también cientos de gazatíes y extranjeros, entre ellos la médico mexicana Michelle Rabel, quien el pasado miércoles se dirigía hacia el Cairo. Al día siguiente, Michelle Rabel ya se encontraba en la Embajada de México en Egipto y otra de las mexicanas que afortunadamente logró salir de la Franja de Gaza fue la connacional Bárbara Lango junto con su esposo. La mexicana trabajaba desde el año 2022 como anestesióloga en el enclave costero. La noticia la dio a conocer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Y esta semana fueron particularmente cruentos los bombardeos de Israel hacia campamentos de refugiados, escuelas de Naciones Unidas usadas como una guarida por pobladores y también incluso se registró el ataque a una caravana de ambulancias que incluso también era protegida por la Cruz Roja Internacional. Vamos a ver cómo lamentablemente se profundizó la violencia dentro de la Franja de Gaza. Durante la cuarta semana del conflicto, Israel amplió su ofensiva militar por tierra, mar y aire. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó que sus tropas avanzaron desde las afueras de Gaza y se profundizó la incursión terrestre para rodear la ciudad. En el campo, se dieron fuertes enfrentamientos hacia las posiciones de Hamas. המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. אחרי המלחמה, כולם יצטרכו לתת תשובות לשאלות קשות, זה כולל אותי, שהמהלך הקרקעי, שאנחנו הרחבנו אותו, יסייע לנו במשימה הקדושה הזאת. בזה אנחנו עוסקים עכשיו.
אני לא יכול להגיד לך בהכרח שבפעולה הספציפית הזאת, ברגע הספציפית הזה, Los bombardeos alcanzaron refugios en Jabalia, Jenin, entre otros puntos, donde se encontraron decenas de palestinos. Al menos 200 personas fallecieron y decenas resultaron heridas. احنا قاعدين بامان الله سالمين ولا عاملين حاجه فجاه دق 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 ورا بعض 3-6 هو ورا بعض ولا فاهمين حاجه يعني ولا في عندنا مقاومين ولا في عندنا حاجه. El ejército israelí aseguró que en estos ataques fue asesinado un comandante de Hamas, uno responsable del ataque y uno de sus funcionarios de alto rango. La ONU denunció bombardeos a 4 de sus escuelas en el norte que acogían refugiados y que dejaron decenas de muertos y heridos. Al menos 60 trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos también murieron. Por su parte, los hospitales se convirtieron en blancos de bombardeos, luego de que el ejército israelí asegurara que tras una investigación descubrió que integrantes de Hamas se esconden en estos centros de salud a través de túneles. La Media Luna Roja Palestina denunció que Israel atacó deliberadamente las inmediaciones del hospital de Quds. كان اولها عبر اتصال هاتفي على الهلال الاحمر الفلسطيني حيث تلقيت اتصال من الجيش الاسرائيلي طلب اخلاء جميع المرضى والعاملين في المستشفى والقاطنين في المستشفى الى جنوب مدينه غزه وذكر ان هذه المنطقه سوف تكون منطقه عسكريه وسيكون هناك اشتباكات والمكان خطر ويجب عليكم اخلاء هذا المكان بسرعه. En los últimos días, aumentó el número de camiones que ingresaron por la frontera con Egipto con ayuda humanitaria, alimentos, agua y suministros médicos. Lograron pasar tras revisiones por parte de las autoridades israelíes. Sin embargo, los víveres son insuficientes para los casi 2.5 millones de personas que se encuentran atrapadas. Israel sigue sin permitir el acceso de combustible, lo que sigue complicando la repartición de la ayuda. Ante la crisis en la estructura hospitalaria, Turquía anunció que instalará 20 hospitales móviles en las inmediaciones de la frontera con Gaza. Además, que un equipo sanitario turco de 20 personas se encuentra ya en la región. También atenderá a pacientes de cáncer del Hospital de la Amistad Turco-Palestino, que dejó de funcionar el miércoles tras quedarse sin combustible. Esta semana, por el único cruce disponible, el cruce de Rafah, lograron salir más de 700 personas hacia Egipto. Ese país anunció que ayudará a evacuar a 7.000 extranjeros, por lo que se está preparando para recibir una magna llegada de ciudadanos en el paso fronterizo de Rafah. España también ordenó la evacuación de 178 de sus ciudadanos. Estados Unidos, por su parte, evacuó a 74. Ante tal escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que siempre había respaldado la postura de Israel, reconoció por primera vez que es necesario hacer una pausa. Esto después de que fuera increpado durante un evento público. Mr. President, if Oh you my care God. about Jewish people as a rabbi, I need you to call for a ceasefire right now. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que respaldarán las pausas humanitarias para la entrada de víveres y la salida de rehenes en poder de Hamas. Por la tensión incrementada, el secretario de Estado Antony Blinken visitó nuevamente Israel el viernes. We are absolutely focused on getting hostages back and getting them back to their families in safety. And we believe that, among other things, a humanitarian pause could help that effort, could facilitate it. The United States continues to believe that the best viable path, indeed the only path, is through a two-state solution. That's the only guarantor of a secure Jewish and democratic Israel. The only guarantor of Palestinians realizing their legitimate right to live in a state of their own, enjoying equal measures of security, freedom, opportunity, and dignity. En la franja de Gaza, los muertos superaron los 9.000 y los heridos son ya más de 32.000. En Israel hay 1.400 muertos y 242 personas siguen como rehenes en poder de Hamas. 2.5 millones de gazatíes, cientos de miles de ellos civiles, sufren el embate de la violencia y se estima que casi 2.000 personas se encuentran bajo los escombros. 4 semanas de violencia que parece no ceder. Con información de Laura Durán, Canal 14.
Y ante este escenario, también México tuvo un reforzamiento de su postura. Ante Naciones Unidas, la delegación mexicana condenó las acciones de Israel contra la población civil. También rechazó la ocupación de territorios palestinos y afirmó que este milenario asunto solamente tendrá una resolución con la creación de 2 estados en esa región de Medio Oriente. El gobierno de México tuvo un punto de inflexión hacia el conflicto en Medio Oriente. Durante la Asamblea Especial de Emergencia de las Naciones Unidas sobre la violencia en esa región del mundo, nuestro país alertó que los ataques de Israel hacia civiles podrían constituir crímenes de guerra. Condenamos cualquier ataque indiscriminado o dirigido contra la población civil bajo cualquier circunstancia, así como contra personal médico y humanitario o contra bienes civiles y de infraestructura esencial que podrían constituir crímenes de guerra. México reitera su llamado a un cese inmediato y duradero de hostilidades en todos los territorios palestinos ocupados, especialmente los ataques directos o indirectos en contra de civiles por todas las partes del conflicto, así como a levantar el estado de sitio en el que se encuentra actualmente la población palestina, teniendo en cuenta que las represalias son contrarias al derecho internacional. Debemos reconocer el derecho del pueblo de Israel, pero no a expensas del pueblo palestino. La representante de México ante las Naciones Unidas, Alicia Buenrostro, exigió a Hamás la liberación de los rehenes israelíes secuestrados desde el 7 de octubre, incluidos varios connacionales. Exigimos de Hamás la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes bajo su custodia, entre los que se encuentran nacionales mexicanos. Toda ocupación es ilícita, quebranta el orden internacional y contraviene la Carta de la ONU. Tampoco está consagrado el derecho a una ocupación indefinida. Cualquier adquisición de territorio obtenido por la fuerza es nula y carente de validez. Exigimos a la potencia ocupante cesar su ocupación y todos los demás actos que afectan la integridad territorial del Estado de Palestina en apego a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. México favorece una solución política integral y definitiva del conflicto, bajo la premisa de 2 estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación del Estado de Palestina, viable política y económicamente. Israel se ha ido aislando en su postura, secundada por su gran e incondicional aliado Estados Unidos y otras naciones. Conforme avanza su ofensiva en Gaza, más países han tomado distancia de Israel. Bolivia rompió relaciones diplomáticas. El presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente de Chile, Gabriel Boric, llamaron a sus respectivos embajadores en Israel para consultas y condenaron las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes. Argentina rechazó a través de un comunicado los ataques a civiles y llamó al cese al fuego. Entre la sociedad en el mundo, también se han incrementado las protestas que exigen un cese a los ataques. Cada vez son más las naciones occidentales en donde incluso la misma comunidad judía ha pedido el fin de la ofensiva, como en Nueva York. En pleno Congreso de Estados Unidos, manifestantes han exigido al secretario de Estado, Antony Blinken, y al secretario de Defensa, Lloyd Austin, que dejen de apoyar la ofensiva. Marisol Hernández, Canal 14.
Y vámonos ahora hasta China, una nación donde años atrás se había instaurado la polémica del hijo único y después se flexibilizó, y ahora el presidente Xi Jinping durante el Congreso Nacional de Mujeres afirmó que estas deben establecer una nueva tendencia familiar, así la llamó. Aseguró que una buena labor en el trabajo de la mujer no solamente está relacionada con su propio desarrollo, sino también con la armonía familiar y la armonía social, el desarrollo nacional, así como el progreso, y se pronunció por cultivar una nueva vía para el matrimonio, para la maternidad, y les pidió regresar a casa a tener hijos y cuidar de las personas mayores. Por supuesto que ya hubo reacciones. Yu Wang, directora de investigación para Hong Kong, China y Taiwán de Freedom House, consideró que esto sería una regresión para los derechos de las mujeres, ya que muchas de ellas en China están empoderadas y unidas en su lucha contra el gobierno que llamaron autoritario y también contra la sociedad patriarcal. Vámonos con más información. La revolución de nuestras generaciones la empujaremos juntos, los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales, los trabajadores y trabajadoras urbanos y rurales, los profesionales, los estudiantes. Vámonos entonces hasta Guatemala, un país que está inmerso en grandes retos como mejorar el desarrollo económico para frenar la expulsión de los migrantes y también combatir la corrupción. En ese país, por primera vez en 75 años, no habrá un gobierno de derecha tras el triunfo del izquierdista Bernardo Arévalo. Sin embargo, la derecha y el Poder Judicial profundizan su postura de obstaculizar su llegada al Ejecutivo. Han allanado las oficinas de su partido, lo han considerado como una organización no válida, se han retractado de esa misma decisión, actos por los que el propio Arévalo ha afirmado y ha denunciado que está en marcha un golpe de Estado desde el Ejecutivo del todavía presidente Alejandro Yamatei, apoyado por el Poder Judicial para evitar que asuma en enero próximo. Las cosas tomaron otro rumbo esta semana cuando, tras un arduo proceso de escrutinio, finalmente el Tribunal Supremo Electoral confirmó que sí, Arévalo era ya presidente electo. Vamos a ver el arduo camino de la corriente izquierdista en esa nación para hacer valer el propio voto popular que decidió un cambio de gobierno. Fue después de su triunfo en la primera vuelta de las elecciones a la presidencia de Guatemala, el pasado 25 de junio, cuando la Fiscalía inició acusaciones contra el movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo. La gran sorpresa de la jornada al convertirse en el segundo candidato más votado. Desde esa fecha, los hechos que han marcado un trepidante estira y afloja judicial en torno a su partido político se convirtieron en lo que en múltiples ocasiones él mismo denunció como un golpe de Estado para neutralizar a su partido en el Congreso. Todo comenzó el 1 de julio, cuando la Corte Constitucional solicitó una revisión de los resultados de las elecciones de la primera vuelta, con el objetivo de asegurar la integridad del proceso electoral. La decisión se tomó después de que 9 partidos políticos impugnaran los resultados. Ya en septiembre, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala anunció la revocación temporal de una orden de suspensión contra el partido. La decisión fue tomada tras un recurso interpuesto por Semilla en el que la formación alegó que los partidos políticos no pueden ser suspendidos durante el calendario electoral, que duraría hasta el 31 de octubre. Sin embargo, días después, la Fiscalía arremetió el 12 de septiembre contra el proceso electoral al realizar un acto inédito: abrir cajas con votos de los comicios, una acción sin precedentes y considerada como ilegal por el Tribunal Superior Electoral. El 29 de septiembre, Arévalo inició una gira de trabajo para denunciar el golpe de Estado, una gira que lo trajo a México, donde se encontró con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras un arduo proceso, apenas el pasado martes, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala dio por concluido el proceso electoral, decretando oficialmente como presidente electo a Bernardo Arévalo. Pero a partir de hoy ya no hay incertidumbre. Con la publicación del decreto número 5/2023 del Tribunal Supremo Electoral, el proceso electoral en Guatemala ha culminado y sus resultados oficiales son definitivos e inalterables.
No obstante la determinación, el pasado jueves el Tribunal Supremo Electoral suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla a solicitud de un juez que investiga supuestas anomalías en su proceso de creación 5 años atrás. Pese a la suspensión de la formación política, de acuerdo con el Tribunal Electoral, no se pueden revertir los resultados electorales que dieron la victoria a Arévalo, así como a 23 diputados de Semilla. En este caso la CC en su momento amparó al juez y pues en este caso manifestó que sí tenía competencia el juez en este caso para solicitar que se cancelaran, pero en este caso se suspendiera la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Lo único que ha hecho el Registro de Ciudadanos en este caso es dar cumplimiento, en este caso a la orden, toda vez que el proceso electoral ya ha finalizado. Recordemos que el pasado 31 de octubre finalizó el proceso electoral. Así, Arévalo lucha contra la maquinaria del Estado para llevar al primer gobierno de izquierda en 75 años en Guatemala. Con información de Marisol Hernández, Canal 14. Casi llegamos al final, pero queremos recordar que varias naciones han manifestado su apoyo y solidaridad con México tras el paso del huracán Otis. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje de solidaridad y también el ofrecimiento de brigadas médicas para atender a los damnificados. El embajador Marcos Rodríguez Costa, aquí en nuestro país, informó que hay 800 médicos dispuestos a colaborar, más los que ya están apoyando las labores. También reaccionaron países como Honduras por la presidenta Xiomara Castro, en Estados Unidos también Joe Biden a través del embajador Ken Salazar, la Unión Europea a través del Centro Europeo de Coordinación y varios más acerca de esto que está viviendo nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión a Ventana al Mundo. Quédese con nuestra programación.